Si vos tenés alguna mínima duda sobre qué pasa cuando morimos, este video es para vos. Creo que todos en algún momento nos hicimos esta pregunta sobre aquellas personas queridas que se van y no sabemos qué pasa con ellas, si nos acompañan, si nos observan, si nos escuchan, si están ahí. Tal vez este video pueda responder algunas de todas estas preguntas. Comenzamos. Mi mamá falleció en el año 2012. Mi hija más chica tenía 1 año y medio, la más grande había cumplido recién los 8 años, eran chiquitas todavía. Mi mamá se me fue muy rápido, inesperadamente, y bueno, al año siguiente decido poner manos a la obra, por así decirlo, en pensar qué iba a hacer con la casa de ella, que tenía que empezar a vender los muebles. Estaba el tema de los perros que tenía ella, tenía 2, una perra y un perro, chiquitos, pero bueno, eran sus animalitos. No podía tenerlos en casa ya que teníamos varios animales, así que justamente esto era algo que me angustiaba mucho, me preocupaba y necesitaba solucionarlo cuanto antes, pero hasta el momento no sabía cómo hacerlo. Así fue que durante varias semanas estuve yendo y viniendo todos los días a darles de comer, a estar con ellos, jugarles un rato, limpiar la casa, regar las plantas. Yo le prometí a mi mamá que me ocuparía de los perros porque los amaba con locura, eran todo para ella, así que sin dudas que pasaron a ser una prioridad para mí. Y si bien no podía llevarlos a casa, tampoco me gustaba la idea que estén solitos casi todo el día. Pero darlos en adopción era algo difícil, en primer lugar porque era importante para mí que fueran adoptados juntos, y otro tema era ¿quién sería el nuevo dueño? ¿Los cuidaría tan bien como lo hacía mi mamá? Eran 2 preguntas que me hacía continuamente. Por lo tanto le prometí a mi vieja que cuidaría de ellos lo mejor posible y que esa casa sería de los perros, como lo hubiese querido ella. Así pasaron más de 3 años y todo este tiempo lo fui sintiendo en forma de peso, de angustia, porque no sabía si en algún momento podría resolverlo y era algo que permanentemente me atormentaba. Los perros estaban muy bien, pero no dejaba de pensar en que estar solitos gran parte del día y la noche no era justamente lo ideal para ellos, por supuesto. Para ese entonces muchos vecinos o gente de la zona estaban interesados en la casa, querían comprarla. Y esto a mí me ponía mal, porque los perros eran mi mayor prioridad. Primero estaban ellos. Hasta que un día que voy a la casa de mi mamá, llevo a mis hijas, las pongo en el comedor, todavía estaba el televisor, que miren dibujitos animados mientras yo limpiaba. Estaba en el patio cargando agua en el balde, en la canilla de la pared, estaba mirando hacia abajo obviamente, y en un momento levanto la vista y veo frente a mí una forma, creo que lo llaman ectoplasma, como una masa gelatinosa, transparente. En su interior tenía lucecitas muy chiquititas, yo las veía de color fucsia, y se movía muy suavemente adelante mío. Bajé la vista porque dije, ha de ser producto del sol que daba en el patio, el reflejo que estoy viendo así. Bajé la vista y no veía, miré hacia otro lado y no lo veía. Era como que negaba lo que tenía delante mío. Y bueno, tomé coraje, vuelvo a mirar y veo que estaba esa masa gelatinosa, seguía moviéndose. Era algo hermoso de ver. No me preguntes por qué, pero yo supe que era mi mamá. Y empecé a hablar con ella. Lo primero que le dije obviamente es que le extrañaba mucho y que me gustaría que por un instante pudiera volver para ver a mis hijas, cómo habían crecido, lo linda que estaban. Y también le dije que estaba muy angustiada, que no sabía qué hacer, que los muebles se iban vendiendo de a poco, que no sabía el tema de la casa, si venderla, si no venderla, qué iba a hacer con los perros, que eso me tenía muy preocupada. Seguí hablándole durante un rato largo hasta que finalmente esta masa se fue diluyendo en el aire y desapareció. Más allá del asombro me quedé con una linda sensación, sabía muy adentro mío que era ella y me hizo feliz tener esa experiencia. La cuestión fue que seguí con la limpieza de la casa y cuando terminé, nos fuimos. Estaba con mis 2 hijas, así que nos subimos al auto, ellas 2 iban en la parte de atrás y fue increíble lo que pasó. Arranqué y en la esquina nos agarró el semáforo en rojo. En ese preciso momento mi hija mayor me llama y me pregunta: «Mami, ¿qué es esto?». Primero miré por el espejo e inmediatamente me di vuelta, porque entre mis 2 hijas estaba esta misma masa gelatinosa que había visto en la casa de mi mamá minutos antes.
Me quedé mirándola, ellas dos también estaban con la vista puesta en ella y sin pensarlo mucho les dije que no se asusten porque era el espíritu de la abuela que nos estaba visitando. Ni bien terminé la frase, comenzó a disiparse y desapareció otra vez. En silencio seguimos camino hasta casa sin saber que todavía faltaban más cosas por pasar, cosas impensadas e increíbles que me dieron aún mayor tranquilidad. Y a los pocos días recibo un llamado telefónico. Una vecina mía de hace, pero muchos años, éramos chiquititas y jugábamos juntas, vecina del barrio de esas de siempre, quería hablar conmigo y en forma muy tímida me dice: yo te quiero preguntar algo, vos por casualidad, ¿querés vender la casa de tu mamá? Porque a mí me gustaría comprarla, es una casa más grande donde nosotros vivimos, ella también tiene 2 hijos y le convenía. Aparte estaba en el barrio su mamá también viviendo, y me dice algo que fue lo que me hizo el clic en mi cabeza. Dice: y si te puedo comprar la casa, te adopto los perros. ¿Por qué digo que me hizo un clic en la cabeza? Porque es una persona que está con la protección de los animales, que ha tenido animalitos, que los cuida como un tesoro. Y me hizo tan bien esa propuesta. Todo lo contrario antes, cuando me preguntaban, que me daba angustia, esa pregunta y lo que me dijo de adoptarme los perros y que yo sabía que con ella los perros iban a estar bien, me puso muy feliz, muy contenta. Obviamente que sí, que se hizo la operación. Se vendió la casa, se la vendía a ella, muy contenta, la reformó, adoptó sus animales. La condición era que yo pudiera ir a visitarlos, así se hizo también. Era como que los animalitos tenían 2 familias, se llevaban bien con las 2 familias y la verdad que yo me puse muy bien con esto. Por suerte, con el tema de la casa de mi mamá y sus perros, todo marchó bien y se solucionó, pero al poco tiempo comenzaron otro tipo de problemas y bastante graves relacionados a unos vecinos que teníamos. Estos vecinos eran conflictivos, muy conflictivos, y poco a poco todo estaba escalando a niveles peligrosos, por lo cual entendimos que la única solución era irnos de ahí. Fue así que también vendimos la casa y nos mudamos a otra, justamente desde donde hoy te estoy contando todo esto. Y también donde pasó algo realmente único y que me demostró, al menos a mí, que las personas que mueren están con nosotros conectados de una manera única que seguramente nadie pueda explicar, pero están ahí, presentes todo el tiempo, y saber esto es realmente gratificante. En la nueva casa las primeras semanas fueron dedicadas a ordenar, limpiar, volver a ordenar e ir dejando todo listo para nuestra nueva vida. Resultó ser que a los 3 días de la mudanza pasó algo. Esa mañana mi hija menor estaba en la cocina jugando con nuestros perros. Mientras tanto, yo estaba acomodando algunas cosas en el comedor y en un momento entro a la cocina por la puerta vaivén que tenemos como comunicación. Y mi nena, ni bien me ve, no solo se sobresaltó, sino que me mira y me dice: «Ah, sos vos, ma». Mi respuesta mientras me reía fue: «Claro que soy yo, ¿quién más podría ser?». Éramos las 2 únicas en la casa en ese momento. Pero ella me miró y me dijo algo que me dejó descolocada. Pensé que era la abuela. Le digo: ¿cómo que pensaste que era la abuela? Sí, sé, porque recién pasó la abuela por acá. Así le digo, o sea, yo tratando de no asustar, no poner otro contexto más grave, tomándolo como algo normal. Le digo: ¿cómo sabes que era la abuela? Me dice: porque pasó caminando por acá. Dice: estaba toda blanca como un fantasma. Dice: y lo que sí, caminaba y se para y me hace el gesto de cómo caminaba. Dice: iba apoyada en el bastón. Dice: se fue para el patio. Cuando me dijo esto, ahí me di cuenta de algo muy importante. Tenía 1 año y medio mi hija cuando mi mamá fallece. En los últimos meses, mi mamá venía caminando mal por una artrosis de rodilla bastante fuerte. Caminaba como inclinada hacia adelante, o sea, de la misma forma como me había hecho la simulación mi hija, pero mi hija nunca la vio usar con bastón y tampoco recordamos nosotros haber hablado de que mi mamá usaba bastón, porque solamente lo usaba cuando salía a la calle a hacer alguna compra, no es que lo usaba dentro de la casa. O sea que no pudo nunca tener un recuerdo de ver a mi mamá con el bastón. Y eso fue lo que me llamó la atención por eso digo, de lo lindo que puede tener a veces si un espíritu nos visita, un espíritu blanco, de caso,
que pasa, que le sonríe, porque me dijo mi hija cuando la vio pasar que le había sonreído y que se fue después para el patio, y cómo mi hija pudo rescatar y saber datos que no podía conocerlos, cómo lo supo. Entonces sí, doy fe de que era mi mamá. Mi nombre es Romina, y si bien esto es muy difícil para mí, siento que contarlo es lo correcto, porque estoy segura que no fui la única, y es lindo sentirse acompañada cuando algo así pasa. Mi viejo estuvo internado en el Hospital Italiano de San Justo, tenía cáncer y lamentablemente no pudo salvarse. Pero pasaron algunas cosas durante su internación, cosas increíbles que voy a contarte a continuación. En el Italiano los médicos nos fueron avisando que el pronóstico no era alentador y que la enfermedad había avanzado muchísimo, por lo cual las medidas eran más bien paliativas, intentando ayudarlo a que se sienta lo mejor posible y sin dolor. Y acá quiero hacer una salvedad. Mi viejo obviamente que estaba medicado, pero nosotros nos dábamos cuenta perfectamente cuando él estaba bajo los efectos de la medicación y cuando no. Es decir, que su lucidez era muy marcada y donde podíamos charlar de cualquier cosa, reírnos y recordar incluso momentos bastante lejanos. En cambio, bajo los efectos de la morfina, por ejemplo, no solo su ánimo cambiaba, sino su percepción en el tiempo y espacio. Esto es normal ya que son medicamentos muy fuertes, pero quería dejar claro que nosotros sabíamos perfectamente bien cuándo era él, el de siempre, nuestro papá, y cuándo no. En una ocasión, mientras lo estaba cuidando, noté que mi viejo estaba mirando una y otra vez a un rincón de la habitación, al costado de la puerta. Yo miré varias veces y no había nadie. Y en un momento, él me mira y me hace una seña con la mano como preguntando ¿quién es? Yo lo había notado un poco inquieto aquella tarde, quería dormir y no podía y se sentía bastante incómodo. Así que mi respuesta fue que se tranquilice y que intente dormir, que no había nadie en el cuarto más que nosotros dos. Pero él seguía insistiendo una y otra vez en que alguien había. Cerraba los ojos unos segundos o unos minutos y al abrirlos, inmediatamente fijaba la vista en este rincón, poniendo una cara de enojo como si no entendiera lo que veía. Los días pasan, lamentablemente a los pocos días mi papá muere. Pero en esos días que mi papá estuvo internado, me pedía que le sacara una foto. Yo le saco la foto a mi papá y le digo, papá, estás mejor, tenés mejor color. O sea, es como que el cáncer tiene sus altos y bajos, sus buenos y malos momentos. Me pasaba de que cuando yo iba a cuidarlo, es como que yo vi cara a cara la cara de la enfermedad. O sea, un día voy y a mi papá lo encuentro en la cama y esa persona que estaba acostada no era mi papá, era una persona totalmente marrón, color tierra, ojeras negras. O sea, la verdad que muy mal. Entonces le saco esa foto, lo veo a mi papá bien. Mi papá se sienta en la cama, justo estaba por traerle el desayuno o estaba comiendo, no me acuerdo muy bien. Y en la parte de atrás de la foto, o sea, en la parte de atrás de él, se ve la puerta con el vidrio. La foto quedó ahí, no volví a verla, pero al tiempo, recién estando en una reunión con mis hermanas, supe de algo bastante curioso. Mi hermana me contó que esa última semana en el hospital, nuestro papá había comenzado a ver cosas en la habitación. Más bien una presencia en específico que según él lo molestaba. Pero una madrugada mi hermana se puso a preguntarle cómo eran. Mi viejo le contó al detalle que veía varias personas que estaban paradas y lo miraban. Uno, el que más lo molestaba, estaba todo de negro y tenía cosas extrañas en la cabeza. Mi hermana le preguntó si los conocía, pensando en familiares que tal vez venían a buscarlo, pero él le dijo que no, jamás había visto a ninguno de los que estaba presente. Mi hermana, sabiendo entonces que lo molestaban, se levantó de la silla, abrió la puerta y les pidió a todos, hablando en voz alta, que se vayan porque nuestro papá quería estar solo y tranquilo. Un detalle importante es que papá en ese momento estaba lúcido, desde hacía horas que no tomaba ninguna medicación y sin dudas entonces que era él y con los pensamientos bastante claros. Y le pregunto a mi hermana y a mi papá, ¿papi, siguen ahí? Sí. Entonces mi hermana se empieza a poner nerviosa y mi papá en vida decía que siempre todo se negociaba. Entonces mi hermana le dijo a mi papá, papá, negociale. Mi papá mira para el punto donde él miraba, donde se ve que estaba esa presencia molestándolo, y le dice a mi hermana, no puedo negociar más. A los pocos días mi papá muere.
Lo que quiero comentarte con esto es que después de volver a rever la foto, yo la amplié. En la puerta se ve perfectamente las cosas que veía mi papá. Si acercás bien la foto, en el medio se ve como si fuera la famosa parca, muerte. Él la describió como con cosas en la cabeza, pero vaya a ser a qué se refería. Y alrededor, en cuanto más le prestas la atención a la foto, empezás a ver y se empiezan a dibujar muchas caras que no son muy lindas. Entonces, aparentemente era la muerte que lo venía a buscar a mi papá. Rarísimo, pero real, porque lo vivió mi hermana, que mi hermana se avivó de hacer esa pregunta y enfrentarse y tratar de negociar la muerte de mi papá y no se pudo. Y por otro lado, yo viví lo mismo porque mi papá me hizo la seña de quién es y se ve que es algo que él venía viendo hace muchos días. Misterios de la muerte, podremoslo llamar, no lo sé. Yo la verdad que me di cuenta de que una foto me terminó mostrando lo que mi papá realmente vio esos últimos días. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Quiero ser honesto con algo. En la foto que hemos presentado no he visto algo muy pero muy claro. Tal vez se trate de una pareidolia. De todas maneras, esto no le quita absolutamente nada al caso porque ya lo sabemos y esto es una opinión propia. Creo que cuando las personas están acercándose al final, a las instancias muy cercanas a la muerte, estamos más propensos y nos podemos conectar quizás con ese otro lado, empezando a interactuar con ese lugar a donde finalmente vamos a ir. No creo que sea algo necesariamente malo, sino parte del proceso por el cual todos nosotros en algún momento vamos a pasar. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en unos días y ahora sí, les mando un fuerte abrazo a todos. Chau, chau.